5 el día miércoles. Ok, ahora sí, vamos a comenzar la clase de hoy día. ¿Qué es el día? Hoy día es 14 de diciembre del 2020. Y el capítulo que estamos estudiando, que ya lo comenzamos en la clase anterior, es el capítulo de fonones, o sea, vibraciones atómicas. ¿Cómo vibran los átomos dentro del cristal? ¿No? Y cómo se puede verificar experimentalmente que efectivamente los átomos dentro del cristal vibran de la forma que lo vamos a describir. Y en la segunda parte del curso, o sea, después del parcial, es estudiar cómo los fonones, las vibraciones atómicas y los estados electrónicos, o sea, la teoría de bandas, cómo influyen en las propiedades eléctricas, ópticas, mecánicas, magnéticas, etcétera, de los sonidos. Bueno, vamos a hablar hoy día, sin hacer más preámbulo, de los fonones. Una pequeña introducción en la pizarra. Como ya dije, los fonones, creo que estoy los fonones son cuanta de vibraciones atómicas, ¿no? Si uno tiene un cristal a 0 grados Kelvin, o sea, en equilibrio, todos los átomos los podemos considerar como estáticos en esa posición, así, ¿no? De acuerdo a las fuerzas que interactúan para mantenernos en equilibrio, ¿no? Hay un potencial R, un potencial repulsivo, un potencial atractivo, y la suma resulta en un potencial tipo pozo de potencial, donde cuando la energía del potencial está aquí, es esta, entonces todos los átomos están en la posición de equilibrio. Todos los átomos están en la posición de equilibrio. Pero si por elevación de la temperatura o porque uno le da un golpe al sólido, uno de los átomos se mueve, entonces todo lo demás comienza a vibrar, ¿no? Como si fuera una onda de la forma A, E a la raíz QX menos omega T, ¿verdad? Entonces, una primera aproximación al concepto de fonón es decir que el fonón es la energía de una de estas ondas elásticas H barra omega, ¿cierto? Vamos a ver más en detalle diferentes versiones de definiciones de fonón. Es una especie de dualidad onda-partícula, ¿cierto? O una analogía con el concepto de Planck de los fonones, la luz, los fonones, pueden ser también vistos como corpúsculos, ¿no? Como corpúsculos que se llaman los fotones. En este caso, las ondas elásticas pueden ser vistas también como corpúsculos. Las ondas elásticas también pueden ser comprendidas, explicadas como corpúsculos
cuya energía es H barra omega. Entonces, cuando vibra un sólido, hay dos cantidades importantes para describir las vibraciones de un sólido, que son la frecuencia, en este caso frecuencia angular, la dividimos entre dos píes, frecuencia en unidades de tiempo simplemente, ¿no? Frecuencia y vector de onda son dos características de una onda que se propaga a lo largo de un sólido. Q y omega. Entonces, nosotros vamos a estudiar en diferentes tipos de sólidos, la relación omega versus Q, ¿no? Eso se llama relación de dispersión. Digamos, esa es la parte central de este capítulo. Estudiar la relación de dispersión de diferentes sólidos donde los átomos están oscilando. Vamos a estudiar esto más o menos con unos 6 ejemplos. El primer ejemplo que ya comenzamos en la clase anterior fue el ejemplo de un sólido continuo unidimensional, ¿cierto? Ya más o menos ya hablamos de este tipo de sólido. Después vamos a hablar, a partir de hoy día, de un sólido continuo tridimensional. ¿Cómo son las relaciones de dispersión? Esa es la principal pregunta. ¿Cómo son las relaciones de dispersión en un sólido continuo tridimensional? Es el primer tema de hoy día. Y otros temas son relaciones de dispersión también en un cristal. O sea, en este caso ya consideramos que el sólido está formado por átomos que están en posiciones discretas. Cristal unidimensional monoatómico. La misma pregunta la vamos a hacer ahora. ¿Cuál es la relación de dispersión para cristal unidimensional diatómico? También vamos a estudiar las relaciones de dispersión para un cristal tridimensional monoatómico. Los metales, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, el ejemplo de cristales tridimensionales diatómicos. La pregunta es, entonces, ¿cómo son las relaciones de dispersión para cada uno de esos casos? Esa es la primera cosa que vamos a ver. Después, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo esto se puede, digamos, cuantificar? Ya no estudiar los fotones simplemente por una analogía entre onda electromagnética y fotón, como está aquí, sino vamos a justificar otro modelo de fotones. Vamos a decir, los fotones no son otra cosa que osciladores armónicos cuánticos. Osciladores armónicos cuánticos, ¿no? Y cuando ya entendamos un poquito de qué significa que en un sólido, cuando está oscilando, lo podemos considerar como una cajita dentro de la cual hay 3N osciladores cuánticos oscilando simultáneamente, ¿no? Oscilador cuántico es un oscilador así, que tiene un potencial de este tipo y que tiene valores discretos de energía. 3N. Dentro de un sólido hay 3N osciladores cuánticos. Donde N es el número de átomos. Un cristal. Ese es el tema de esta semana. Estudiar los fotones, donde significa relaciones de dispersión de varios tipos de cristales, la comprensión
la analogía entre onda plana, elástica, y un conjunto de 3n osciladores cuánticos unidimensionales. ¿Y cómo se verifica eso experimentalmente? Por un experimento que se llama dispersión inelástica de neutrones. Dispersión inelástica de neutrones. Vamos a entender cómo la dispersión inelástica de neutrones nos lleva a verificar realmente las relaciones de dispersión. Normalmente las relaciones de dispersión lucen de este tipo, omega, Q versus omega, y son funciones de este tipo que comienzan y terminan en las fronteras de una zona de Big Bang. Una zona de Big Bang. ¿Recuerdan qué cosa es zona de Big Bang? ¿Recuerdan qué cosa es red recíproca? Tenemos que saber eso. Tenemos que recordar qué cosas son red recíproca, qué cosa es zona de Big Bang, para poder comprender, para poder describir bien a los fonones que suceden dentro de un instante. Vamos a ver las diapositivas. Ok, entonces, ¿hay alguien que quiere entrar? Sí, dos. Ya. Entonces, ya. Entonces, vamos a repetir un poquito lo que habíamos dicho la semana pasada. No, el viernes, para ser más. Un sólido continuo unidimensional. Un sólido continuo. Este es el proceso, ¿no? Para estudiar a un sólido continuo unidimensional. En realidad lo que se estudia que es las oscilaciones de cualquier sección transversal de una barra. Por ejemplo, de esta sección transversal de esta barra, ¿cierto? Se construye un elemento de barra, de elemento A de X que no está en equilibrio, es decir, sometido a fuerzas externas, al sólido que se propagan hasta el elemento a través de la barra, ¿no? Uno puede, desde el exterior, producir una fuerza sobre, primero, producimos una fuerza aquí, damos un golpe con un martillo, por ejemplo, aquí, pero esa fuerza, ese efecto de la fuerza se va a transmitir a toda la barra y eso va a producir oscilaciones, ¿cierto? ¿Por qué produce oscilaciones? Porque el material se deforma y se acelera al mismo tiempo. Se deforma por las leyes de la elasticidad, la ley de Young, por ejemplo, y se acelera, cada elemento se acelera por la segunda ley de Newton. Aquí está el efecto, combinando las ecuaciones de elasticidad y las ecuaciones del movimiento, o sea, la segunda ley de Newton, se deduce la ecuación de onda. ¿No? La ecuación de onda es una ecuación diferencial en derivadas parciales y planteamos la solución y a cada par omega q, a cada q correspondiente a omega se le llama un modo de vibración, ¿no? O un omega q, una pareja. Q omega es un modo de vibración. Y la relación, cómo se relaciona este q con este omega, se llama relación de dispersión. Entonces, vamos a introducir, ya hemos introducido, mejor dicho, el concepto de frontera periódica, condiciones de frontera periódica, para comprender el concepto de densidad de modos de vibración, ¿no? Son cositas que ustedes tienen que entrar en su lenguaje cotidiano, estos conceptos que modo de vibración, relación de dispersión, condiciones de frontera periódica y densidad de modo de vibración. Son términos que tienen que ustedes manejar. Habíamos dicho que para este elemento que está aquí, ¿no? Azul, este elemento de volumen, entonces le planteamos la segunda ley de Newton,
como está aquí, donde las fuerzas que actúan sobre este elemento son, se puede escribir en la forma de un estrés, ¿no? Una presión, ¿no? Multiplicada por área. Estrés por área aquí y estrés por área acá. Entonces la suma de esas fuerzas es la fuerza neta que actúa y se tiene la segunda ley de Newton para este elemento, y teniendo en cuenta que el estrés aquí y el estrés acá se diferencian muy poco, o sea, solamente existe un diferencial de estrés, entonces este diferencial de estrés se puede escribir de esta forma, con lo cual la segunda ley de Newton nos lleva directamente a la ecuación de onda. Y esta ecuación de onda tiene soluciones coseno-seno, o la que vamos a usar nosotros corrientemente son las funciones de onda en forma exponencial. Este es entonces un modo de divulgación. Esto vamos a considerar nosotros un modo de divulgación, caracterizado por un Q y un omega, pero al reemplazar en la ecuación, derivamos dos veces con respecto a X, derivamos dos veces con respecto al tiempo, y comparamos, nos sale que Q y omega deben relacionarse de esta forma, ¿no? Donde S es una constante que está relacionada con el módulo de Young y con la densidad, ¿no? Y esta es una forma gráfica de expresar la relación de dispersión. Entonces, nosotros hemos dicho que cualquier Q no es solución. O sea, no hay una onda para cualquier valor de Q. Los valores de Q no pueden ser continuos, sino que son un cuasi continuo. ¿Cuáles son los valores de Q para los cuales sí pueden haber ondas de este tipo? Son los valores de Q que satisfacen esta condición, que se llama condición de frontera periódica, ¿no? Se llama condición de frontera periódica, y que significa que solamente vamos a tener ondas elásticas propagándose por esa barra cuando los valores de Q sean de la forma 2pi sobre L. L es el tamaño de la barra muestra, ¿no? Es L, 2pi sobre L por este N. Entonces, si este L, que es del orden de centímetros o de metros, lo comparamos con un sólido, digamos, discreto, donde aquí hay átomos, para cada distancia A hay un átomo, cada distancia A en angstroms, 10 a la menos 10 metros, entonces vamos a tener en cuenta que estos Q en realidad son muy grandes, ¿sí? Estos Q, estos valores de Q son el Q, la diferencia, mejor dicho, la diferencia entre dos valores de Q es muy pequeña entre la diferencia de dos valores de la red recíproca. Este es un valor de la red recíproca, ¿no? Pi sobre A menos pi sobre A. Entonces, este es un periodo de la red recíproca, si ustedes quieren. 2pi sobre A. Pero estos son valores 2pi sobre L. Hay muchos Q posibles en una zona de Brillouin. Hay muchos Q posibles. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos Q posibles hay en un diferencial de Q? ¿No? Yo digo, en un diferencial de Q, que es más o menos, digamos, 20 angstrom a la menos 1. En 20 angstrom a la menos 1, ¿cuántos Q posibles hay? Entonces, tendríamos que plantear, bueno, simplemente dividir, ¿no? Una regla de 3 iba a decir, pero más fácil es dividir este dQ, de diferencial de Q que yo supongo, entre el intervalo que hay entre dos Q posibles, ¿no? Fíjense los órdenes de magnitud. Pi sobre 5 angstroms, pi sobre 5 angstroms, y eso es grande. En el espacio recíproco es del orden de 10 a la 10 metros a la menos 1. Pero este 2pi sobre L sobre 1 metro, por ejemplo, es del orden de magnitud solamente de metros a la menos 1. ¿No? Acá es del orden de 10 a la 10 metros a la menos 1, y acá solamente hay un diferencia de orden de magnitud enorme. Entonces eso significa que hay muchos modos de vibración
en un periodo de la red recíproca. Entonces, el concepto importante es, ya dije, la pregunta primera era entre Q, ¿no? Este es Q, y este es Q más de Q. ¿Cuántas rayitas hay acá? Quiere decir, ¿cuántos modos de vibración hay? Pues entre Q y Q más de Q hay este número de modos de vibración. Entonces podría hablar una densidad con respecto a Q de modos de vibración, pero no se usa. Aquí está. GQ de Q puede escribirse de esta forma. El G de Q solito sería L sobre 2pi, pero no se usa así. ¿Qué se usa? El G de omega. O sea, ahora la pregunta es, entre omega y omega más de omega, ¿cuántos modos de vibración hay? ¿Cierto? Entre omega y omega más de omega. Entonces, la figura es esta de acá. Aquí está omega, y acá está omega más de omega. ¿Cuántos modos de vibración hay? Los que están entre Q y Q más de Q, y los que están entre menos Q y menos Q menos de Q. ¿Cierto? Por la simetría de este gráfico. Entonces, todos estos modos de vibración, más todos estos modos de vibración, son los que están entre G de omega y de omega. Entonces, G de omega es 2 veces G de Q. O G de omega es 2 veces G de Q entre esta derivada de omega con respecto a Q. Y esto lo habíamos definido como la velocidad de la onda, o sea, la velocidad del sonido, ¿no? Entonces, G de omega, para este ejercicio, ¿no? Nosotros nos hemos preguntado cuál es la relación de dispersión para un cuerpo, para un sólido, mejor dicho, unidimensional continuo. ¿Cuál es la relación de dispersión? Esta es la respuesta. Esta es la relación de dispersión, este es el gráfico. Y la otra pregunta importante es, ¿cuál es la densidad de modos de vibración? La densidad de modos de vibración es también esto. Entonces, son dos preguntas. En la introducción solamente mencioné una. Entonces, hay dos preguntas importantes que hacerse para cada uno de los casos mencionados en la pizarra. Dos preguntas. Uno es la relación de dispersión y otra es la densidad de modos de vibración para cada caso. Ok. Ahora vamos a ver el caso tridimensional. Ondas elásticas entonces en un sólido continuo tridimensional. Tenemos un cubo, por ejemplo, de metal o de madera o de vidrio, y le damos un martillazo, comienza a oscilar. ¿Cuáles son los modos posibles de vibración? Se van a transmitir ondas elásticas por ese material. Puede ser cúbico, paralelepípedo, cualquier forma, pero para estudiarlo es mejor decir que es un paralelepípedo o que es un cubo. No sé cómo he considerado acá, vamos a ver. Un paralelepípedo, ¿no? L1, L2, L1, L2, lógicamente en la dirección perpendicular al plano de la pantalla tendremos una dimensión L3 de esta muestra. Nuestro sólido continuo tridimensional, tiene un largo L1, un ancho L2 y una altura, una dirección perpendicular al plano de la diapositiva, L3, ¿cierto? Ese es mi sólido tridimensional que estoy estudiando. No es cristal todavía. Cristal le vamos a hablar más tarde. Entonces, ¿cuál es la ecuación de onda? La ecuación de onda no la vamos a escribir detallada, no la vamos a deducir, mejor dicho, como hicimos acá, pero acá la hemos deducido para el caso unidimensional, matemáticamente, paso a paso, pero acá vamos a ir haciendo un procedimiento similar, nosotros vamos a obtener las vibraciones de cualquier punto. ¿No? Acá no hay átomos, es un punto dentro de esta masa continua. El sólido tridimensional es una masa continua y cualquier punto dentro de esta masa continua va a oscilar, va a vibrar de acuerdo a esta ecuación de onda, ¿no? Y las soluciones para esta ecuación de onda son de este tipo, ecuaciones de onda plana también, ¿no? Si uno toma el laplaciano acá, nabla cuadrado u sub x, este es un vector ahora, ¿no? U ahora es u sub x, u sub y, u sub z.
Entonces, si uno toma nabla cuadrado U sub X, nabla cuadrado U sub Y, nabla cuadrado U sub Z, se va a relacionar con las respectivas derivadas por esta ecuación. Y si tomamos, decía, el laplaciano, y si tomamos las derivadas temporales, entonces, estas soluciones, se va a verificar que efectivamente son soluciones, pero siempre y cuando se satisfaga esta relación. Esta es la relación de dispersión, entonces, para el sólido continuo tridimensional. V sub S por Q. En este caso, Q es un vector y este de acá es el módulo del vector, ¿cierto? Esa es la relación de dispersión. ¿No? Aquí no he mencionado los detalles para llegar a esta ecuación. Generalmente son separación de variables, ¿no? Un curso de métodos matemáticos, pero es evidente, ¿no? Usted puede llegar a que esto de aquí es una solución para esto. Y que para que efectivamente se cumpla la identidad, entonces el omega y el Q deben estar relacionados por una ecuación de este tipo. Entonces, el siguiente paso para seguir la analogía con el caso unidimensional es preguntarnos, ¿y cuáles son los valores de Q? ¿Este Q puede ser cualquier valor o es un cuasi continuo? Entonces, la respuesta es un cuasi continuo. No sea cualquier vector, sino vamos a ver qué quiero decir cuando digo cuasi continuo en el caso tridimensional. Entonces, esto es muy interesante. Vamos a decirlo. Entonces, vamos a tomar, antes de decir cuáles son los Q posibles, nosotros decimos, vamos a considerar entonces, no que el sólido está fijo acá en sus extremos, ¿no? Sino que vamos a considerar que aplicamos las condiciones de frontera periódicas. ¿Qué significa condiciones de frontera periódicas? Que hay muchas muestras igualitas, L1, L2, L3 en la dirección perpendicular, ¿no? Y que lo que sucede en este punto, sucede también en este punto, sucede también en este punto. O sea, el punto rojo es a esta muestra, como este punto rojo es a esta otra muestra, entonces la forma como se desplace este elemento es idéntica a la forma como se desplaza este otro, ¿no? Esa es la condición de frontera periódica. Y esto se va hasta infinito, para arriba, para abajo, para los costados, ¿cierto? Este es digamos, como un cristal de muestras macroscópicas, ¿cierto? Un sólido de metal o de vidrio. Esta es entonces nuestra, digamos, condición para deducir cuáles son los valores de Q posibles. Entonces, ¿qué significa ¿qué significa que este vibre igual que este de acá? ¿Qué significa que este vibre igualito que este de acá? Significa que esta ecuación tiene que ser igualita a esta ecuación de acá cuando ya no tenemos x y z, sino tenemos x más L1, ¿no? Esta distancia de aquí a acá es L1, y más L2, esto ya no es y, sino es y más L2, y en la tercera dimensión sería el lugar donde me atendía. Y ahora se alquila, perrito. Dental Dan, me verá volver. Haciendo frío, ¿ah? Por favor, se quede su micro todos, por favor, su micrófono. Perrito, ya está conseguido nada. Yo, estoy un poquito cansado, tengo un poquito de sueño. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? ¿Cómo? A ver. ¿Ya? Ok. Entonces, les decía que para obtener las condiciones de frontera, para obtener cuáles son los Q posibles, debemos considerar que este átomo vibra igual que este átomo. Quiere decir que E a la I QX más Q2Y más Q3Z es igual a I Q1 por X más L1, etc. Q2 por Y más L2, Q3 por X más L3.
Y esto se cumple siempre y cuando Q1, L1 sea 1, Q2, L2 sea 2 y Q3, L3 sea también 1. ¿Cierto? Todos estos términos son iguales a 1, de lo cual significa que este Q1, Q2, Q3 tiene que ser 2pi entre L1 por entero, 2pi entre L2 por entero, 2pi entre L3 por entero. O sea, esos son los valores posibles de Q. 2pi entre L1 por entero, 2pi entre L2 por entero, 2pi entre L3 por entero. ¿No? Entonces, estos forman cajitas, ¿no? Este es un, digamos, cuadriculado del espacio recíproco, ¿no? Noten que acá tenemos en los denominadores, ¿no? Este es el espacio recíproco, pero L es grande, ¿sí? Entonces, 2pi sobre L son pequeñitos, es un cuadriculadito. Es un cuadriculadito mucho más pequeño que la red recíproca que proviene de un cristal con parámetros de red del orden de Amsons, ¿cierto? O sea, este cuadriculadito de Q posibles es más menudito que una red recíproca proveniente de un cristal. Aquí está la diferencia. Por ejemplo, nosotros podemos decir, acá tenemos menos pi sobre A, adoptar el mouse aquí, el valor menos pi sobre A, por acá está más pi sobre A, por acá y igual a menos pi sobre A, y acá y igual a más pi sobre A, o sea que esto es como si fuera, todo el cuadradito de acá, es como si fuera solamente una zona de Brillouin, ¿cierto? En el espacio recíproco bidimensional, pero en el espacio recíproco tridimensional tendríamos que considerar una zona de Brillouin cúbica o paralelepípeda, en forma de paralelepípedo, ¿cierto? Entonces, repito, consideremos que es un sólido bidimensional, entonces esta es una zona de Brillouin, ¿no? Si hubieran átomos, esto sería una zona de Brillouin, y estos puntitos son los valores posibles de Q para producir ondas elásticas. Por cada punto que yo tenga aquí, voy a construir una onda elástica en este sólido. Eso es lo que significa esto. Estos Q son, digamos, con este Q, yo tengo una onda elástica, ¿no? Cada Q hay un omega, entonces, como tenemos esta relación de dispersión, entonces omega versus omega igual a constante por Q es una esfera, ¿cierto? Aquí hay una esfera. Entonces, todos estos Qs que están en esta superficie esférica tienen el mismo omega. Estos que están acá tienen otro valor de omega. Cualquier esferita aquí representa entonces un valor de omega, ¿no? Por esta relación. ¿Entienden? A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos entre manos un trozo de sólido que vibra, que es este que está aquí. Este es mi sólido que está vibrando. Pero para explicar las condiciones de frontera periódicas, yo supongo que no está solo el sólido, sino que está acompañado de infinitos sólidos iguales, muestras igualitas. Entonces, cualquier punto de mi sólido muestra va a vibrar igual que estos sólidos supuestos, estas muestras supuestas. Y entonces, en ese caso, lo que concluimos es que este punto va a vibrar con todos estos Q posibles, ¿no? Va a vibrar con ondas de este tipo, ¿no? Estas son las ondas con las cuales va a vibrar los puntos de este sólido. Los puntos de este sólido van a vibrar de acuerdo a esta ecuación, donde los Q se van a representar en el espacio recíproco por cualquiera de estos puntitos chiquitos. Cada puntito es entonces una esfera. Vamos a ver después que no es en realidad una esfera, sino que puedo dibujar otra esfera, porque a un Q no le corresponde solamente un modo de vibración, sino 3 modos de vibración. A cada Q le corresponden 3 omegas. Vamos a ver eso enseguida. Pero, por ahora, entonces, ¿cuáles son los Q posibles? Todos los que están en esta mallita, 2pi sobre L1, ¿no?
2pi sobre L2, cada puntito de esta forma, 2pi sobre L1, 2pi sobre L2, 2pi sobre L3. Forman una mallita bien menudita, y esta es la malla, digamos, grande acá, que corresponde al mismo sólido si suponemos que hubieran átomos. Suponemos que el sólido no es continuo, sino que está constituido por átomos. Es una comparación simplemente, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cuál es la relación de dispersión, hasta aquí. Ya sabemos cuáles son los Q posibles. Entonces, la siguiente pregunta es, entre un omega, vamos a suponer que este sea un omega, y este sea un omega más de omega, entre un omega y un omega más de omega, ¿cuántos modos de vibración hay? Esa pregunta tienen que saberla ustedes saliendo de clase. Salen de aquí sabiendo cómo se deduce el número de modos de vibración que hay entre este omega y omega más de omega. Muy simple. Antes de contestar esa pregunta para omega, la contestamos para Q. ¿Cuántos modos de vibración entre 0 y Q existen? O sea, una barra puede vibrar con todos estos modos de vibración, pero si yo tomo un Q específico, digo, ya, entre 0 y este módulo de Q, ¿cuántos modos posibles de vibración hay? ¿Cuántos Q posibles, mejor dicho? ¿Cuántos contamos? Te pones a contar, no terminas nunca. Entonces vamos a decir una manera simple de calcular este número de valores posibles de Q. ¿Cierto? Decimos, ya, esta es una esfera. Una esfera en el espacio recíproco de radio Q. Entonces su volumen, el volumen de esta esfera es este que está acá, ¿no? Y cada cubito acá, cada paralelepipidito aquí, tiene un volumen que es 2pi entre L1 por 2pi entre L2 por 2pi entre L3. Este es el volumen de cada paralelepipidito. Entonces, ¿cuántos paralelepipiditos hay dentro de esta esfera? Simplemente la división. 4pi cubo entre este volumen de cada paralelepípedo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque por cada, esta es una regla que ya la sabemos de hace tiempo, ¿cierto? Por cada paralelepípedo hay un punto. ¿Por qué? Porque cada punto tiene 8 vecinos, ¿cierto? 8, no, 6, ¿no? Cada punto tiene 6 vecinos y cada cubo tiene 6 vértices. O sea, cada vértice se puede identificar con un paralelepípedo. Cada vértice se identifica con un paralelepípedo. O sea, el número de paralelepípedos es igual al número de puntos, y el número de puntos es el número de modos de vibración. Entonces, esta es la operación que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, simplificamos este L1, L2, L3 hasta ahora. ¿Qué son L1, L2, L3? Son las dimensiones de mi muestra. L1, L2, L3 es el volumen de la muestra acá, ¿no? Y la simplificación es que el número de valores posibles de Q, el número de ondas posibles, el número, mejor dicho, de vectores de onda posibles, el número de vectores de onda posibles es todo esto que está acá. O sea, más grande Q, más vectores de onda posibles. Este es el número de vectores de onda. ¿Cierto? Pero yo no quiero eso. ¿Qué quiero yo? Quiero acá, entre omega y omega más de omega, este es omega, y este es omega más de omega. Entre omega y omega más de omega, ¿cuántos modos de vibración hay? Eso es lo que tienen que recordar siempre. Entre omega y omega más de omega. El procedimiento es bien sencillo. Y es igualito al que acabamos de decir para calcular estos modos de vibración de acá. Para calcular estos modos de vibración en el área verde, con el volumen verde, ¿qué tenemos que decir? ¿Cuál es el volumen de este sólido verde aquí? ¿Cuál es el volumen? 4pi Q cuadrado dQ. ¿Cierto? Este es un dQ. Este es Q y este es Q más dQ. Acá el dibujante se olvidó de hacerlo. 4pi Q cuadrado dQ. ¿Todos están de acuerdo que el volumen verde que está aquí es 4pi Q cuadrado dQ? Entonces, si me preguntan, ¿cuántos puntitos? O sea, ¿cuántos valores posibles de Q hay? ¿Cuántos vectores de onda Q
¿Cuántos vectores de onda Q hay entre omega y omega más de omega? Hay este volumen, 4pi. Q cuadrado de Q entre 2pi al cubo sobre L1, L2, L3. Ese es esto que está acá. 4pi Q cuadrado de Q entre 2pi al cubo entre L1, L2, L3. A este número de modos de vibración que hay entre Q y Q más de Q, o que hay también entre omega y omega más de omega, a este número de modos de vibración que hay entre omega y omega más de omega, le vamos a llamar G de Q de Q. G de Q de Q es el número de valores de vectores de onda que hay entre omega y omega más de omega. ¿Cierto? Aquí se simplificó, es la misma que está aquí. Esta que está abajo es exactamente la misma que está arriba, solamente que se ha escrito de otra forma. 4pi Q cuadrado de Q. Vamos a ver ahora cómo deducimos de aquí el G de omega. Lo que yo quiero saber es, en G de omega, ¿cuántos modos de vibración hay? Entonces, el número de puntos es el mismo, pero cada Q, en cada ejercicio es diferente. A ver, vamos a comparar este ejercicio con este ejercicio que está acá. Cuando tenemos una barra, por cada Q que hay aquí, hay solamente un modo de vibración, hay una onda, ¿cierto? Por cada Q hay una onda que la hemos escrito así. Por cada Q hay una onda, ¿cierto? El vector de onda es este que está aquí. Pero, cuando hicimos el cálculo acá dijimos, pero para el negativo de Q también hay. Entonces multiplicamos por aquí por un factor de 2, ¿cierto? Para cada Q hay un vector de onda, pero para Q es el mismo, ¿no? Que para Q y para menos de Q. Digamos, el omega es el mismo para este Q y para este menos Q, ¿no? Solamente la diferencia es que la onda viaja en direcciones opuestas, pero le corresponde el mismo vector de onda, le corresponde, perdón, la misma frecuencia, le corresponde la misma frecuencia al vector de onda Q y Q es sub X que al Q es sub Y, que al Q menos E sub X. Al Q es sub X y al Q menos E sub X le corresponde el mismo vector de onda. Por eso aquí había un 2. Pero ahora, miren lo que pasa. Les voy a recordar, quizás ustedes ya saben algo de ondas en física general. Les voy a recordar. Si yo tengo un sólido, este sólido que está aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, la onda puede ir en esta dirección, digamos en la dirección de la diagonal, ¿cierto? Una onda puede propagarse en esta dirección de la diagonal. Pero, en realidad, no se propaga una onda en esa dirección de la diagonal. ¿Por qué? Porque hay ondas. El concepto de polarización, recuerden, el concepto de polarización de ondas, ¿qué significa? Que hay una polarización perpendicular y hay una polarización longitudinal. En realidad, la onda puede oscilar transversalmente, así, o también verticalmente, ¿no? Un punto aquí, por el efecto de esta onda, puede propagarse transversalmente de dos maneras, ¿no? Y también puede propagarse longitudinalmente, oscilar así. Se puede oscilar de tres maneras con el mismo Q. La oscilación se transmite de tres maneras con el mismo Q. Entonces, por cada Q, en realidad, no hay un modo de vibración. ¿Sino cuántos? Por cada Q hay 3 modos de vibración. Entonces, si ya contamos los que están entre Q y Q más de Q, como esos que está acá, los que están entre omega y omega más de omega, hay que multiplicarlo por 3, ¿cierto? GQ de Q y G de omega es 3 veces G de Q, ¿cierto? Porque con el mismo Q tienes dos modos transversales y un modo longitudinal, ¿cierto?
Pero el G de Q es lo que acabamos de calcular antes, ¿cierto? El G de Q ya lo tenemos calculado. Pero cuando reemplazamos este G de Q acá, ¿no? Acá está el G de Q. Ahora en este Q reemplazamos, en lugar de Q, ponemos omega entre B sub S. Este Q sería entonces omega cuadrado entre B sub S cuadrado, que es lo que está aquí. Y este de Q va a ser de omega entre B sub S. Entonces, esto que está aquí. Entonces, el G de Q es este, y 3 veces multiplicado, 3 por esta cantidad, multiplicando 3 por esta cantidad, yo voy a tener el G de omega, ¿cierto? G de omega, pero todo tiene que estar en función de omega, es decir, este Q ya lo reemplacé por omega entre B sub S, y este de Q ya lo reemplacé por de omega entre B sub S. Entonces, el resultado que vamos a usar varias veces, no solamente para sólido continuo, tridimensional, sino que a algunos cristales en determinadas circunstancias, aunque sea discreto, lo vamos a aproximar también a un sólido continuo y vamos a decir la densidad de modos de vibración es esta que está aquí. Para un sólido tridimensional, aproximadamente la densidad de modos de vibraciones. G de omega es proporcional a omega cuadrado. G de omega es una parábola proporcional a omega cuadrado. Ese es un resultado importante. Hay que saber, hay que comprender todo el proceso para demostrar que el G de omega es omega proporcional a omega cuadrado. ¿Hay alguna pregunta? No. Entonces avanzo. Ahora cambiamos de tema. Cambiamos de tema. En algún momento vamos a regresar. Pero por ahora vamos a estudiar ya las vibraciones, pero de otro modelo de sólido. Un cristal unidimensional monoatómico. Este es mi cristal, un modelito para un cristal unidimensional monoatómico. Esta es una muestra. L igual a NA. N es el número de átomos y A es la distancia entre dos átomos. O sea, lo que se llama también constante de red. Entonces, ahora el método para estudiar las vibraciones de este sólido discreto es diferente. Ya no vamos a encontrar, ya no vamos a aplicar las condiciones de la elasticidad para hablar para deducir esta relación de dispersión de un cristal unidimensional monoatómico. Entonces, una muestra, pero igual, en algún momento voy a hablar de condiciones de frontera periódica. ¿Qué significa? Que no vamos a aplicar las condiciones de frontera periódica también a este cristal. Esta muestra no está sola, sino que al costadito hay otra, al otro costadito hay otra, y así sucesivamente. Hay muchas muestras infinitas. Hay un supercristal de muestra, vamos a decir. Este es un cristal, pero podemos hacer supercristal donde la celda primitiva es efectivamente una muestra cristalina. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es entonces estudiar las vibraciones. Ya sabemos que entre estos átomos que están acá hay fuerzas. ¿De qué origen son las fuerzas que actúan sobre los átomos? Todas son electrostáticas, dijimos al principio del capítulo de enlace cristalino. Cuando estudiamos el capítulo de enlace cristalino, hemos dicho, siempre hay interacciones electrostáticas entre un átomo y otro átomo, pero esas interacciones electrostáticas se describen de diferentes formas. Si son cristales iónicos, vamos a ver que estas fuerzas son simplemente fuerzas coulombianas monopolares. Y el otro caso que hemos visto en detalle es el caso donde estos átomos son prácticamente esferas neutras, y esas esferas neutras, hemos dicho, interactúan por unas fuerzas electrostáticas descritas en una forma que se llama interacción de Van der Waals, y que se deducen de un potencial -1 entre R
a la sexta. Y siempre hay traslapes entre las nubes electrónicas que dan lugar a las fuerzas positivas, es decir, a las repulsiones que equilibran a las atracciones para que se forme el cristal. Pero, como ya sabemos que entre las dos, entre el potencial repulsivo y entre el potencial atractivo, se forman pocitos de potencial y que un átomo ahí va a vibrar como si estuviera sometido a un resorte, entonces por esa razón es que escribimos acá los resortes. No es que dentro del sólido hayan resortitos, no, es porque son representaciones de esos pozos de potencial electrostáticos, esos pozos de potencial electrostáticos que describen las fuerzas entre átomos vecinos. Bueno, entonces, y ahora el proceso para estudiar estas vibraciones es tomar uno de ellos, cualquiera. Este es el 1, el 2, el n. Tomamos el átomo número n y vamos a aplicarle la segunda ley de Newton, ¿no? Ustedes son buenos alumnos de Física 1, cuando llegaron a Física 1, ¿ustedes qué le dijeron? ¿Usted quiere escribir la segunda ley de Newton? Haga un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el átomo N? ¿Cuáles son? Estamos en una posición de no equilibrio. Suponemos que se desplazó U sub n menos 1 con respecto a la posición de equilibrio, que estaba por aquí, por aquícito. Por acá hay otra posición de equilibrio y este átomo ya está desplazado U sub n. Y este de acá se va a desplazar U sub n más 1. Estos ya son átomos desplazados. Entonces, cuando los átomos están desplazados, ¿qué quiere decir? Que estos resortes están, digamos, elongados, están extendidos o comprimidos, ¿cierto? Entonces, sobre este particular hay la fuerza debido a este resorte y la fuerza debido a este resorte, ¿no? La constante de todos los resortes son iguales, porque todos los pozos de potencial son iguales, porque todas las fuerzas electromagnéticas son iguales, porque hemos despreciado efectos de frontera y hemos dicho que todos los átomos son iguales. Entonces, hemos despreciado efectos de borde, ¿cierto? Entonces, este resorte está comprimido una distancia U sub n menos U sub n menos 1, perdón, este de acá me estoy refiriendo. Este resorte de acá se comprimió U sub n menos U sub n menos 1, y este de acá, el otro resorte que rodea al n, se comprimió o se extendió U sub n más 1 menos U sub n, ¿cierto? Entonces la fuerza sobre este resorte es la suma de las fuerzas debido a los dos resortes. Esta es entonces la ecuación del movimiento para este átomo. La ecuación del movimiento para este átomo. Y si hacemos un poquito de álgebra acá, lo escribimos de esta forma, ¿no? Recuerde que aquí hay un átomo N en esta muestra, pero que en la siguiente muestra, ¿no? Por condiciones de frontera periódicas, va a haber un átomo en la posición, si este está en la posición X, en la posición X más L, ¿no? Y los dos deben oscilar igualito. Eso se llama condiciones de frontera periódica. Entonces, para cada uno de los n, tenemos 1, 2, tenemos, digamos, si hay n átomos, noten que esta es otra n. Si tenemos n mayúscula átomos, entonces para cada una de estas n mayúscula átomos tenemos una ecuación igualita de acá. Entonces, esta no es una ecuación, sino es un sistema de ecuaciones lineales. Tenemos un sistema de ecuaciones lineales y tenemos las condiciones de frontera. Este es mi sistema de ecuaciones lineales y esta es una solución posible para esta ecuación correspondiente al sistema de ecuaciones lineales. Esta es la solución para U sub n y obviamente la solución para el n más 1 es otra y la solución para el U sub n menos 1 es otra. Acá tenemos una solución para U sub n, una solución para U sub n más 1, una solución para U sub n menos 1, ¿no? Y estas son las posiciones xn, que viene a ser na. Este es x sub n, es n por a, ¿cierto? Y entonces x sub n más 1 es n más 1 por a, y x sub n menos 1 es n menos 1 por a. Entonces, estas son entonces las soluciones, digamos, para el átomo n y para sus dos vecinos. Para sus dos vecinos.
Entonces, cuando reemplazamos estas ecuaciones, soluciones, en estas ecuaciones diferenciales, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, reemplazamos esta de aquí. Sí, en realidad acá hay u sub n más 1 y u sub n menos 1. Entonces reemplazamos las tres, u sub n más 1 y u sub n menos 1, aquí en esta ecuación, y nos va a salir algo como esto, ¿no? Reemplazando estas tres en esta ecuación diferencial, nosotros vamos a tener esta ecuación, ¿no? Donde e a la IQNA, ¿cierto? Aparece en los tres términos, e a la igna, puedes decir, y e a la igna es un factor común que se va a eliminar, entonces vas a tener acá m por menos omega cuadrado, acá menos alfa por 2, acá quedaría e a la IQA con signo más, y acá quedaría e a la menos IQA. Esto de aquí, los dos forman un coseno, entonces m omega cuadrado es menos 2 alfa por 1 menos coseno QA. En realidad esto es 2 cosenos, ¿cierto? Esto que está aquí es menos 2 coseno. ¿Está bien? Entonces, el 2 también sale fuera y podemos decir entonces que la relación de dispersión, ¿no? ¿Qué cosa es relación de dispersión? La relación de dispersión es omega versus Q. Esta es una relación de dispersión, omega versus Q. La relación de dispersión para las vibraciones de este cristal, ¿no? Este cristal va a vibrar con algunas ecuaciones de esta forma. Estas son las ecuaciones, estas son las formas de las ondas con las cuales va a vibrar este cristal. Pero el omega versus Q, ¿qué relación tiene que satisfacer? Esta que está aquí, que es muy diferente de la relación de dispersión para el sólido continuo unidimensional. ¿Cuál es la relación de dispersión? Era algo más fácil. V sub S por el módulo de Q. Ahora tenemos otra relación de dispersión. Esta es ya nuestra tercera relación de dispersión. ¿Cierto? Esta es nuestra relación de dispersión. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué subrayó usted esta con amarillo? Porque esta es una forma más fácil de expresar esto mismo que está aquí. ¿Cierto? Entonces, este coseno QA lo vamos a poner. Este es el truquito de academia. Un truquito de academia. Acuérdense de CEPREUNI o de su respectiva academia. En lugar de poner Q aquí, pone 2 medios de Q. Entonces tienen un coseno de ángulo doble. Coseno de 2 por QA sobre 2. Entonces, ese coseno de 2x lo ponen entonces como 1 menos 2 seno cuadrado. Entonces, seno cuadrado de QA entre 2. Le sale esto que está aquí, ¿no? Le va a salir esta m, la pasan al otro lado, ¿cierto? Entonces, esta es la forma más común de expresar las relaciones de dispersión de un cristalito unidimensional. Un cristal unidimensional monoatómico. ¿Por qué monoatómico? Porque todas las masas son iguales. Todos los átomos son igualitos. Entonces, todos los átomos son igualitos. Entonces, de esta forma, esto. Y esto se representa así. ¿No? ¿Y cuántos Q posibles hay? ¿No? ¿Cuántos Q posibles hay? Vamos a ver cuántos Q posibles hay. Hay uno, como se aplican las condiciones de frontera periódicas, ¿no? Y las ecuaciones son de este tipo, estas son la fórmula, ¿no? Igualito a, si aquí cambia x por x más l, nos vamos a tener que la fórmula debe ser e a la IQL igual a 1, es decir, igual al caso unidimensional continuo. O sea que los Q siempre van a ser de la forma 2pi sobre L por N. Igual que en el caso unidimensional continuo.
sólido unidimensional continuo, siempre por cada 2pi sobre L, por cualquier intervalo, 2pi sobre L, o por cualquier puntito, 2pi sobre L, ¿no? Vamos a tener por cada puntito acá, 2pi sobre L por entero, 2pi sobre L por entero, vamos a tener una onda posible elástica para este cristal. Una onda posible elástica. Entonces, pero, ahora sí, hemos visto que aquí tenemos un cristal y que a esta distancia, de aquí a acá, o de aquí a acá, le estamos llamando A. Aquí está la A. Una vez me mandó el A. Entonces, es un cristal cuya red es unidimensional del lado A. Entonces, esta red tiene una red recíproca y la red recíproca es 0,2pi sobre A, 4pi sobre A, 6pi sobre A, etc. O para el otro lado también, 0 menos pi sobre A, etc. Entonces, si aquí tomamos origen, el primer punto está más acá, 2pi sobre A está más acácito, y el menos 2pi sobre A está acá. Pero la primera zona de Brillouin es esta, entre menos pi sobre A y más pi sobre A. ¿Cierto? O sea, esto tiene una longitud en el espacio recíproco 2pi sobre A. Y esto tiene una dimensión 2pi sobre L. Y recordamos que L es NA. 2pi sobre L o 2pi sobre NA. Entonces, si nos preguntan, entonces, ¿cuántos Q posibles hay en una zona de Brillouin? ¿Cuántos Q posibles hay en una zona de Brillouin? ¿Qué responden ustedes? Tengo que dividir, simplemente es una operación de división. Así decíamos en mis tiempos, cuando yo estaba aprendiendo problemitas para dividir. Entonces, en este intervalo hay un valor 2pi sobre A, y en este intervalito hay 2pi sobre L, o sea, 2pi sobre NA. ¿Cuántos de estos intervalitos hay en este intervalo? Divido 2pi sobre A entre 2pi sobre NA. ¿Cuánto sale? ¿Ya hicieron el cálculo o no? ¿Cuánto sale? ¿Cuántos modos de vibración hay en una zona de Brillouin? ¿No están ahí? ¿Dejaron su computadora prendida nomás? N. Hay N modos de vibración. O sea, hay tantos modos de vibración, como átomos en la muestra. Eso es lo que deben guardar en mente. Hay tantos modos de vibración como átomos en la muestra. ¿Cierto? Esto es en la primera zona de Brillouin. Profesor, entonces, porque tenemos otra zona de Brillouin, ¿en la otra zona de Brillouin también hay N? Sí, pero no interesa. Solamente hay que considerar esto. ¿Por qué? Porque esta función que está aquí es periódica. Y le van a salir los mismos omega que le salieron acá, le van a salir por acá. ¿Entienden? Entonces, esta función es periódica por aquí y periódica por allá. Entonces, solamente hablamos de que el cristal unidimensional con n átomos va a tener n modos de vibración, es decir, n valores de Q posibles. Son oscilaciones de este tipo, donde el Q puede tomar 2pi sobre L, 4pi sobre L, 5pi sobre L, etc. 2pi por cualquier entero. Hasta que llegue al número de átomos. O sea, es lo que les decía, hay una periodicidad. Omega de Q, que está aquí, miren aquí donde pongo el mouse, es igual a omega de Q más 2pi sobre A, que es por acá. ¿Cierto? Entonces, este valor ya no me interesa porque está acá adentro. Y también hay simetría, omega de menos Q, aquí, omega de menos Q es igual a la omega de Q. Este valor es igual a este valor de Q. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la relación de dispersión. ¿No? Hay que ver geométricamente esta relación de dispersión y comentar dos cosas importantes que hay en esta relación de dispersión. Siempre los libros comentan dos asuntos importantes viendo esta relación de dispersión. Si Q es pequeño,
Si Q es pequeño, o sea, casi cero, entonces todos recuerdan que el seno de Q va a ser igualito a Q, ¿no? Seno de Q es aproximadamente Q, seno de X, perdón. Seno de X es aproximadamente X. Un ratito voy a apagar mi celular. Entonces, seno de X es igual a X, para cuando Q es pequeño. Es una aproximación muy usual. Entonces, para estos valores, de acá yo puedo borrar simplemente la palabra seno. Disculpe. Entonces yo puedo, para los valores pequeños de Q, yo puedo decir que omega es igual a omega sub m por Q por A medios. Omega es igual a omega sub m por Q por A medios. Es decir, para Q pequeños, omega es Q A medios por una constante. Entonces, esto es una línea recta. Es una línea recta. Entonces, decimos que para longitudes de onda grande, longitud de onda grande significa Q pequeño. ¿Qué cosa es Q? Q es 2pi sobre L, ¿cierto? Si Q es pequeño, entonces la longitud de onda es muy grande. Entonces, para longitudes de onda grande, que están por acá, para longitud de onda grande, nosotros vamos a decir que la relación de dispersión es simplemente constante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho acá la velocidad del sonido? La velocidad del sonido por Q, ¿no? Donde la velocidad del sonido en este caso es todo lo que da acá, ¿no? V sub S por Q, donde V sub S es esto. Ese es un comentario. Les decía que hay que hacer dos comentarios cuando uno tiene esta relación de dispersión, ¿no? Yo ya dije que acá esto es continuo, o sea que esto sigue por acá, ¿sí, no? Esto sigue así, un seno. Entonces, el otro comentario es ese, que la derivada de omega con respecto a Q, cuando estamos en una frontera de zona, esta es una frontera de zona de Briggs. Cuando estamos en una frontera de zona de Briggs, el d omega de Q es cero, ¿cierto? D omega de Q es cero. Para frontera de zona de Briggs, el d omega de Q es cero. Eso es lo que se observa. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿Qué conclusión física? ¿A qué conclusión física podemos llegar con este dato? Que cuando vemos esto acá, decimos tenemos un d omega sobre dq igual a 0. Entonces, lo que podemos decir, nos acordamos de física 2. D omega sobre dq es un paquete de ondas. Cuando tenemos un paquete de ondas hay dos velocidades, una que se llama velocidad de fase y otra que se llama velocidad de grupo, y la velocidad de grupo es d omega de Q, y en este caso, cuando hablamos de las partículas de Broglie, entonces lo que se asocia con la velocidad de la partícula equivalente, que se asocia, no es la velocidad de fase, sino la velocidad de grupo. Entonces, si decimos acá, estas son ondas, y se les asocia una partícula que le vamos a llamar fonón. Ese fonón, entonces, tiene una velocidad que va a ser de esta forma, velocidad de grupo de omega de Q, pero acá los fonones con Q igual a o cercano a pi sobre A, con valores de Q cercano a la frontera de zona de Briggs, entonces van a tener una velocidad de grupo 0. ¿Qué quiere decir? Que estos fonones con este Q y con este menos Q no se van a propagar. No se propagan los fonones con Q y menos Q. ¿Cierto? No hay fonones con Q igual a pi sobre A y Q igual a menos pi sobre A. Entonces,
las ondas elásticas son en general ondas que se propagan. Son ondas que se propagan, excepto estas que están en la frontera de zona de Bragg que no se propagan. ¿Y por qué no se propagan? Esta es una interpretación importante. ¿Por qué no se propagan las ondas con el Q igual a pi sobre A o menos pi sobre A? Entonces, se puede decir, no sé si lo digo acá, no, tengo que ir a la pizarra entonces. Porque entonces nosotros podemos decir que estas ondas que tienen Q igual a pi sobre A o Q igual a menos pi sobre A satisfacen la ley de Bragg. Satisfacen la ley de Bragg. Y cuando satisfacen la ley de Bragg, se reflejan, ¿no? Se refleja. Entonces, si viene una onda con pi sobre A, se va a convertir en una onda menos pi sobre A. Y las dos se superponen. Y las dos superpuestas ya no son una onda viajera, sino son una onda, ¿alguien puede contestar? Una onda estacionaria. ¿Cierto? Ah, ya, primero tengo que salir, pero... Entonces vamos a explicar un poquito voy a aprovechar para decir lo que ya dije ahora en la pizarra. ¿Qué estamos estudiando? Cristal unidimensional monoatómico. Monoatómico. Un modelito es este que está acá. Átomos de masa M, átomos de masa M, otro átomo de masa M, otro átomo de masa M, separados por una distancia A, y esta es una muestra de longitud L igual a NA. ¿Cierto? Entonces, lo que nosotros hemos dicho, un resultado es que estas ondas se van a mover, estos átomos van a girar de acuerdo a una ecuación, se van a desplazar. Cada átomo, este es el átomo 1, 2, este es el átomo N, el uso N, se va a desplazar con un uso 0, R Q, Na, menos omega T. Esa es la forma como se desplaza. Cada cristalito, cada átomo en ese cristal vibra de acuerdo a esta ecuación. Y lo que acabo de decir es que la relación omega versus Q es una relación más o menos así, ¿no? Donde esto es menos pi sobre A y esto es pi sobre A. ¿Cierto? Por aquí, esto se llama ondas, longitud de onda larga, lambda mucho mayor que A. Para longitudes de onda muy grandes, entonces, si lambda tiende a infinito, entonces esta relación de dispersión se convierte en omega igual a B sub S por. ¿Cierto? Pero cuando omega igual a más menos pi sobre A, lo que estoy diciendo es que la propiedad de estas vibraciones es que el B sub G igual a d omega dt de omega dq es 0. ¿No? Eso es lo que estoy comentando ahora. Aquí, el B sub G para pi sobre A y para menos pi sobre A, cosino menos, en los dos casos, entonces, el B sub G es 0. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir,
Bueno, lo que está describiendo acá el profesor es un cristal unidimensional monoatómico. Difícil encontrar en la naturaleza un cristal unidimensional monoatómico. Vamos a aplicarlo a un cristal tridimensional. Pero vamos a decir a estos planos. Entonces, a estos planos del cristal que están separados por una distancia A. Entonces, mi cristal ahora toma una forma física más real y este cristal va a cumplir, suponemos, también todo lo que hemos dicho antes. Entonces, imaginen que viene una perturbación elástica que hace que el cristal vibre acá con un Q igual a pi sobre A. ¿Cierto? Q con un vector de onda. Viene una onda y va a actuar sobre este cristal. Entonces, significa que tenemos una longitud de onda, en este caso, Q igual a 2 pi sobre A, significa una longitud de onda igual a lambda, igual a 2 pi, no, sobre Q. Lambda es 2 pi sobre Q, pero estamos en el caso particular que Q vale pi sobre A. Entonces, lambda igual a 2 pi. O sea, cuando estamos en esta parte del problema, estas ondas, Q igual a pi sobre A, son ondas con lambda igual a 2A. Lambda igual a 2A. Lo que vamos a mencionarles ahora, lo que vamos a transmitirles, es que estas ondas, con un lambda igual a 2A, están incidiendo sobre el cristal y que van a tratar de hacerlo oscilar, satisfacen la ley de Bragg. ¿Qué significa que satisfacen la ley de Bragg? Significa que 2D seno teta debe ser igual a lambda, o entero por lambda. ¿Cierto? Pero en este caso, estos planos están separados en una distancia A, y la onda tiene acá un ángulo recto, ¿no? El vector de onda está haciendo un ángulo recto con los planos. Eso es lo que se llama teta. Entonces, se acordarán ustedes del dibujo para dimensión de rayos X. Entonces, esto es teta. En este caso, entonces, particular, D es A y seno teta es 1. Y la longitud de onda, como ya vimos, es 2. Entonces, lo que estamos transmitiéndoles es que las ondas que vienen con un Q igual a un valor en la frontera de zona de Brillouin, estamos en la frontera de zona de Brillouin, los Q en la frontera de zona de Brillouin producen ondas que cumplen con la ley de Bragg. Y si cumplen con la ley de Bragg, entonces van a ser reflejados con una onda que viene en la dirección menos Q. Entonces los dos se van a superponer. Entonces una onda que viene así se va a superponer con una onda que es todo lo contrario. Entonces van a formar ondas estacionarias. Entonces ya no hay ondas, ya no hay transmisión de ondas, sino que hay simplemente oscilaciones estacionarias. Cada átomo vibra independientemente uno del otro. Entonces, esa es una interpretación que hay que hacer cuando uno llega a este punto de la relación de dispersión. Estamos acá, ¿cierto? Estamos comentando dos cosas. Acá el sólido vibra como si fuera cuando el Q es pequeño. Entonces, para ondas con un Q pequeño se transportan como si fueran ondas elásticas en un sólido continuo, ¿no? Obedeciendo simplemente a esta relación, omega constante por esta relación. Pero estas ondas, cuando el Q está por acá, en la frontera de zona de Brillouin, las ondas vibran, formando ondas estacionarias, o sea, una vibra en un sentido y otra vibra en otro sentido. No avanzan, como acá. ¿Ok?
se puede aplicar entonces el concepto de densidad de modos de vibración igual que para el caso unidimensional, ¿cierto? De sólido continuo. Para sólido continuo nosotros obtuvimos esta expresión, pero ahora la derivada de omega con respecto a Q no es una constante, una debe sub S, sino que hay que derivar esta expresión. Y derivando esta expresión uno va a obtener una densidad de modos de vibración que va a depender de Q, ¿cierto? Y eso nos va a llevar también a una G de omega diferente. Y acá está el gráfico, simplemente, ¿no? Pero para el sólido continuo, la densidad de modos de vibración era una constante, porque esta era una constante, pero ahora tenemos una densidad de modos de vibración que es acá como una secante, ¿no? 1 entre coseno es la secante de algo, ¿cierto? Una secante, o sea que va a hacerse infinito en omega sub n, ¿no? En la frontera de zonas de vida. Eso es lo que podemos decir por ahora sobre el cristal unidimensional continuo. Ahora vamos a variar un poquito el problema y vamos a suponer que ya no estamos con un cristal unidimensional continuo, sino monoatómico, sino diatómico, ¿no? Hemos estudiado este cristal unidimensional monoatómico, cristal unidimensional monoatómico, y ahora vamos a estudiar un cristal unidimensional diatómico. Acá vamos a dibujar un cristal unidimensional diatómico. Este es el esquema para un cristal unidimensional diatómico. Cristal unidimensional diatómico. Entonces, ¿cuál va a ser ahora la relación de dispersión para este cristal? Esa es la pregunta que nos vamos a resolver hoy. Hay, en realidad, lo menciono aquí, no. Hay, digamos, cuando uno discute un cristal unidimensional diatómico, algunos libros mencionan a este, que puede decirse es un cristal unidimensional diatómico tipo cloruro de sodio, acá cloro, sodio, ¿cierto? Y hay otros, que, por ejemplo, el libro de Ashcroft, que discute el sólido, o mejor dicho, el cristal unidimensional diatómico tipo diamante. Tipo diamante, y todos los átomos en ese caso son iguales. En el diamante, todos los átomos son carbonos, ¿verdad? Carbonos. Pero un carbono está cerquita de uno y lejos del otro carbono, ¿no? No es como acá que todos están separados por una misma distancia A. En el carbono acá vamos a ver un cuarto, y esta distancia acá es 3/4 de A. Por decir algo. Un cuarto de A y 3/4 de A. Vamos a resolver entonces ahorita el cristal unidimensional diatómico tipo cloruro de sodio. Cristal unidimensional diatómico tipo cloruro de sodio. Entonces, desde el comienzo, les advierto que A siempre para nosotros A ha sido el parámetro de la celda unitaria, parámetro de red se llama también. La arista de la celda unitaria. Aquí, A es el parámetro de una celda primitiva, que también es celda unitaria. Pero acá hay una excepción. La bibliografía se toma la libertad ahora de decir que en este caso la celda unitaria tiene una arista 2A. Esta es una celda unitaria, 2A. A es la distancia entre dos átomos nada más, entre un cloro y un sodio, ¿no? Hay que aclarar qué significa A en cada caso, ¿no? Eso nos va a llevar a un dibujo diferente de la relación de dispersión que vamos a explicar a continuación. Entonces,
para estudiar estas vibraciones de los átomos con masa M1 y los átomos con masa M2, nosotros también hacemos lo mismo que hemos hecho antes, es decir, escribir la ecuación del movimiento a partir de la segunda ley de Newton. Aquí no dibujé los resortes, pero hay resortes igualitos. Este es un resorte de constante alfa y este es otro resorte de constante alfa. Si hacemos el modelo de diamante, las constantes de los resortes van a ser diferentes. Aquí las masas son diferentes. En el modelo del diamante las masas van a ser iguales, como le digo. Bueno, pero estos son resortes acá. Y entonces, este está normalmente, ¿no? Mientras está vibrando el sólido, este está desplazado, y a ese desplazamiento le llamamos U sub 2n, algo así como esto. Este siempre va a estar desplazado un U sub 2n, este va a estar desplazado un sub 2n más 1, y este siempre va a estar desplazado un sub 2n menos 1. Entonces los resortes de acá van a tener elongaciones. En este caso, para este de acá, vamos a estudiar primero esta ecuación. Este es M2 por la segunda derivada de la elongación para este átomo, del desplazamiento de este átomo. Su segunda derivada va a ser, depende de qué, de la elongación U sub 2n menos U sub 2n más 1 y U sub 2n menos U sub 2n menos 1, de las elongaciones de estos dos resortes. Eso es lo que está aquí. Y para este átomo que está acá, las elongaciones van a ser entre U sub 2n más 1 y U sub 2n, y también U sub 2n más 1 y U sub 2n más 2. Entonces, estas son las ecuaciones para este átomo y para este átomo de masa M1 y este átomo de masa M2. ¿Cierto? Entonces, y siempre va a haber una... siempre vamos a aplicar las condiciones de frontera periódicas de esta forma. L es, por ejemplo, la longitud de la muestra. La longitud de la muestra, ¿cuánto es? Si llamamos n al número de átomos azules, entonces hay n átomos azules por 2a. Esa es la dimensión de la muestra. N por 2a. ¿Cierto? N mayúscula por 2a. N mayúscula es el número de sodios o de cloros. Entonces, estas son las dos ecuaciones que habíamos deducido para a los átomos de masa M1 y los átomos de masa M2, y planteamos soluciones de este tipo, ¿no? Planteamos soluciones de este tipo y vamos a ver qué relaciones cumplen el Q y el omega, qué relaciones deben cumplir, mejor dicho, qué relaciones deben cumplir Q omega para que estas fórmulas que están aquí satisfagan estas ecuaciones diferenciales de acá. ¿Cierto? Repito, tenemos las ecuaciones del movimiento para cada tipo de átomos, los M1, los M2, los cloros y los sodios. Estas son las ecuaciones del movimiento, y los cloros se van a mover según esta ecuación y los sodios según esta ecuación. Estas soluciones, digamos, propuestas, estas soluciones propuestas se van a reemplazar acá. Entonces las soluciones propuestas deben satisfacer una relación omega versus Q para que sean realmente soluciones. Entonces, al reemplazar estas soluciones concretas en estas ecuaciones diferenciales, mejor dicho, perdón, soluciones propuestas en estas ecuaciones diferenciales, tenemos estas dos relaciones, ¿no? Acá sí, tienen que reemplazar estas dos que están aquí. Estas dos van a formar acá, van a tener un factor común, ¿no? Y lo que no es factor común va a formar un coseno, ¿no? Entonces, esta ecuación, cuando hacemos uso de estas dos ecuaciones, se va a transformar en esta de acá, ¿no? Traten de hacerlo, reemplacen estas dos, por supuesto, una con 2n aquí, y uno con 2n más 2 de este mismo tipo, pero en lugar de 2n más 2. Quiero decir, la misma amplitud,
acá con amplitud A sub 2, esta y esta se mueven con amplitud A sub 2, y A sub 1 es esta de acá, esta se mueve con amplitud A sub 1, entonces cuando reemplazan estas dos por sus respectivas amplitudes, aquí tienen esta ecuación, y cuando reemplazan también estas dos por sus respectivas amplitudes acá, obtienen esta otra ecuación algebraica. Y estas dos ecuaciones que tienen aquí, las pueden escribir en forma matricial, de esta forma. O sea, para que se cumpla, mejor dicho, para que efectivamente existan estas vibraciones, ¿está bien? Mejor dicho, que efectivamente, para que estas sean soluciones a estas ecuaciones diferenciales, deben satisfacer estas dos relaciones o deben satisfacer esta ecuación matricial. Se debe satisfacer esta ecuación matricial. Pero esta es una ecuación, se llama homogénea, ¿no? Con dos incógnitas. Entonces, estas ecuaciones homogéneas en forma matricial solamente tienen solución cuando el determinante de esta matriz es 0. O sea, las condiciones para que esto sea solución son aquellas soluciones que satisfacen que este determinante sea 0. Entonces, cuando ustedes desarrollan este determinante, van a tener un término M1, M2, omega cuarta, van a tener un factor, perdón, un segundo sumando, que va a ser 2 alfa por M1, omega cuadrado, y el otro que va a ser 2 alfa por M2, omega cuadrado. Entonces van a tener un término, repito, de omega cuarta, un término de omega cuadrado, y un término que no depende de omega. Omega cuarta, omega cuadrado. Entonces es como si tuvieran una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Entonces este determinante, repito, es una función de la forma ax cuadrado más bx más c, donde x es omega cuadrado. O sea, constante por omega cuarta más constante por omega cuadrado más constante. Eso es lo que sale de acá. ¿No? Aquí está en realidad toda la ecuación. M1, M2, omega cuarta. Acá tenemos omega cuadrado. Y acá tenemos un término independiente de omega. Esta es la relación de dispersión que tiene que cumplirse. Acá está el Q. Esta es la relación de dispersión que tiene que cumplirse para que efectivamente estas ondas sean soluciones de estas ecuaciones diferenciales. Entonces, esta ecuación, entonces su solución es inmediata. Tercero de media, ya saben, en tercero de media ya saben resolver esta ecuación. Entonces, ¿cuál es la solución? Omega cuadrado, es esta la solución. Alfa entre 1m más 2 más menos alfa. Esta es la relación de dispersión, entonces. En realidad, hay dos relaciones de dispersión. Una con signo más y una con signo menos. ¿No? Entonces, si ustedes simulan un cloruro de sodio, entonces le ponen la masa del cloro, en las unidades que ustedes deseen, la masa del sodio, y le ponen el valor de A, entonces, ¿no? Si les dieron el valor de las constantes, de los resortes, que están entre las dos masas, tienen todo, entonces ustedes pueden hacer un gráfico de omega en función Q, ¿no? Y el gráfico omega en función Q con signo más va a salir este, y con signo menos va a salir este otro, ¿cierto? Con signo más, este de aquí, y con signo menos, este de aquí, ¿no? Pero no tenemos una computadora a la mano para usar MATLAB o matemática y hacer el gráfico. Entonces, por ahora, les voy a mostrar solamente algunos puntos. No todo el gráfico, sino algunos puntos de este gráfico. Vamos a discutir este punto, estos dos puntos y estos dos puntos. ¿Cómo salen estos puntos, estos 6 puntos extremos de este gráfico, de esta ecuación? Por ejemplo, decimos si Q igual a 0. Si Q igual a 0, entonces, ¿esto de acá cuánto es? 0, ¿cierto? Si Q igual a 0, entonces 0
Entonces hay dos soluciones. Esto ya nos olvidamos de este término que está acá. Hay dos soluciones donde con signo más, vamos a tener una con signo alfa por este paréntesis y acá otra vez más alfa por el mismo paréntesis, porque la raíz cuadrada se elimina con este exponente cuadrado. Entonces vamos a tener 2 alfa por 1. Dos veces este término va a salir, ¿cierto? Si es que usamos el signo más. Ese es entonces este de acá. 2 alfa. Y si estamos en Q igual a 0 también, pero usamos el signo menos, si usamos el signo menos, entonces este de acá, ¿qué va a ser? Va a ser entonces, ¿no? Entonces se verifica ya, no todo lo gráfico hemos verificado, pero por lo menos ya tenemos acá que hemos verificado estos dos puntos. ¿Cierto? Y ahora chequeamos estos dos puntos de acá y estos dos puntos de acá y decimos para Q igual a pi sobre 2a, sea con signo más o con signo menos. Acá ponemos Q igual a pi sobre 2a, con signo más o con signo menos. ¿Qué va a salir Q entre 2pi sobre a? Entonces el a, esta a de aquí, se va a eliminar con esta a de acá y va a quedar acá seno pi medios. Seno cuadrado de pi medios, ¿no? Seno cuadrado de pi medios. ¿Cuánto seno cuadrado de pi medios? 1. O sea, cuando estamos hablando de estos valores de Q y de Q, este va a ser entonces, todo ese seno cuadrado se va a convertir en 1. Porque está cuadrado, además, no importa que sea acá o acá, no importa el signo del seno, el seno cuadrado va a ser 1. Entonces, esta ecuación se convierte en lo mismo que está aquí, pero le quitamos todo lo que está aquí, porque va a ser seno cuadrado. Entonces, lo que está dentro del término de la raíz cuadrada va a aparecer 1 entre m1 al cuadrado, más 1 entre m2 cuadrado, menos 2 veces 1 entre m1, m2. ¿Cierto? El doble producto. Entonces esto va a salir como todo lo que está aquí es un cuadrado perfecto, ¿cierto? ¿O no? 1 entre m1 cuadrado más 1 entre m2 cuadrado. Ya, sí. Cuando desarrollamos este cuadrado, aquí va a haber un término igualito a este, pero con signo más y con valor 2. ¿Lo vieron? 1 entre m1 cuadrado más 1 entre m2 cuadrado más 2 entre m1, 2 menos 4 entre m1, m2. ¿Cierto? Entonces, cuando resolvemos, aquí lo que queda es 1 entre m1 menos 1 entre m2 al cuadrado. Borramos todo esto, cambiamos este signo y eso es lo que queda dentro del radical y la raíz se elimina con el 2 y va a quedar simplemente estos valores de aquí más menos 1 entre m1 menos 1 entre m2. Y cuando hacemos eso, entonces cuando vamos a todo este resultado va a llevar a dos términos, uno con signo más, que es este que está aquí, y otro con signo menos, que es este otro que está acá. Estamos suponiendo que M1 es menor que M2. Es decir, M1 es sodio, M2 es cloro. Sodio es 23, M2 cloro es 35. Entonces, quedan estos términos que están acá. Este y este, o este y este. ¿Cierto? Entonces, ese es este dibujo, de esta forma, proviene de estas dos ecuaciones que hay acá, uno con signo más y otro con signo menos. ¿Cuál es con signo más? Este de acá, ¿cierto? Entonces, a estos que están acá se le llaman modos de vibración, o sea, su Q va a ser cualquiera de estos valores, ¿cierto? Su Q con su respectivo omega es un modo de vibración. Ese se llama un modo de vibración óptico y este de acá se le llama un modo de vibración acústico. ¿No? ¿Por qué? Lo vamos a decir dentro de un ratito.
antes de decir por qué son acústicos, entonces, y ópticos, vean que aquí hay una brecha, un gap, ¿cierto? Hay un intervalo para los cuales no hay frecuencia, ¿cierto? Este es un problemita interesante. Y que esta brecha depende de la diferencia que hay entre M1 y M2. O sea, si esto es, por ejemplo, hidrógeno y esto es tungsteno, vamos a tener una brecha. Pero si esto es, digamos, calcio, ¿no? Y el otro es cloro, que está muy cerquita, lo que me acuerdo, yo me acuerdo que el calcio es 40 y el cloro es 36. 40 y 36 no hay mucha diferencia, están muy cerca. Entonces esto casi va a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces, si las masas son muy diferentes, esto se va a abrir más, y si son muy casi iguales, vamos a ver que se van a juntar. Aquí está, ¿no? Este alfa, esto lo saqué de otro lado, entonces este alfa no es la constante de resorte, podemos poner cualquier letra acá, una R, por ejemplo, es la razón entre M1 y M2. Alfa aquí en este dibujo es la razón. Supongamos que que M1 entre M2 sea 0,5, entonces el gráfico es el rojo. Y si M1 entre M2 es 1, entonces el gráfico sería el verde. Y hemos pasado por un intermedio, que es el azul, donde M1 entre M2 es 0,7, por ejemplo, ¿cierto? Entonces depende de la razón que hay entre las dos masas para tener un gap diferente, ¿cierto? Eso lo pueden ver ustedes jugando con su MATLAB o con su matemática y haciendo gráficos para diferentes masas M1 y M2. Pero es innegable que cuando M1 es igual a M2, ustedes tienen este dibujito que está acá. Entonces ahora M1, M2 tienen este dibujito. Entonces, viene la pregunta. Profesor, pero si M1 fuera igual a M2, este átomo de acá igual a este átomo de acá, entonces la física del problema no tiene por qué ser diferente de esta que está acá, donde todas las masas son iguales. Y la relación de dispersión para este problema ya la hemos visto, es este de acá. Noten esta relación de dispersión para este problema, que ya lo vimos hace un rato, monoatómico, cristales con un solo tipo de masa. Y acá hay dos tipos de masa en general, pero llega un momento que nosotros podemos imaginar que M1 es igual a M2. Entonces, estamos físicamente en el mismo caso anterior, pero estamos teniendo una relación de dispersión acá, como esta de color verde. Entonces, la pregunta es, esta relación de dispersión, ¿por qué es tan diferente de la otra de acá? ¿La ven? ¿Ven que son diferentes o no? Esta verde con esta que está acá. Entonces ustedes tienen que ser atentos ahí a la física y miren esta figura, pero miren no solamente la forma de la figura, sino miren todos los datos que están en la figura, ¿no? ¿Qué me pueden decir de los datos que están en la figura entre este gráfico? ¿Ya lo vieron? 5 segundos más para que lo vean. Y ahora, ¿cuál es la diferencia con este de acá? Con este verde. ¿Podrá ser este verde igual al rojo de allá o no? Aparte de que acá hay dos ramas que se han juntado, ¿qué otra diferencia hay entre este dibujo y el rojo que vimos anteriormente? Menos pi sobre 2a hasta pi sobre 2a. En el otro era la mitad del intervalo. Exacto. Entonces, aquí estamos en una mitad del intervalo, ¿cierto? O sea que la continuidad, estas curvas son periódicas, ¿cierto? Estas curvas son periódicas, ¿qué quiere decir? Que esta parte que está aquí, la podríamos trasladar y continuarla acá. ¿Está bien? ¿Están viendo? Síganme el mouse acá. Esta parte que va de pi2 sobre a, como todo es periódico aquí en la figura, le podemos poner acá otro cuadrado y acá otro cuadrado igualito, todo es periódico. Entonces, esta parte verde que está aquí,
¿no? Bueno, comienza verde, pero acá se ve rojo, ¿no? Ya, pero esto de que está aquí podría trasladarse para acá. Y esto que está aquí, esta otra parte de acá, también podemos trasladarla para acá y ponerla acá. Entonces, esta parte que viene de aquí, de pi sobre 2a a 0, vendría acá de menos pi sobre 2a a menos pi sobre a. Y esta parte que viene de menos pi sobre 2a a 0, vendría acá de pi sobre 2a a pi sobre a. Entonces, haciendo esas traslaciones, se observaría que esta curva verde que está aquí es exactamente la curva roja que está acá. ¿De acuerdo? Como tiene que ser, porque si M1 es igual a M2, ya no estamos hablando de un cristal unidimensional diatómico, sino de un cristal unidimensional monoatómico. ¿Está bien? Entonces, vamos a dejar los tridimensionales para la próxima clase, pero lo que me faltó decirles es cuál es la diferencia entre los modos acústicos y los modos ópticos, ¿no? Los modos acústicos y los modos ópticos, pero vamos a verlos solamente para estos Qs que están por aquí. Este es un Q, el mismo Q que está aquí y el mismo Q que está acá, pero este es un modo óptico y este es un modo longitudinal. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? Vamos a ver qué dice aquí. Entonces, ambos modos satisfacen esta ecuación, pero en un caso, el omega es 0, ¿no? Entonces, cuando este omega es 0, entonces tenemos, ¿qué vamos a tener acá? No, me refiero a que en este modo, el omega es 0 y acá es algo diferente de 0. A ver, si este omega fuera 0, este Q 0 también, entonces vamos a tener 2 alfa menos 2 alfa, menos 2 alfa, 2 alfa igual a 1, a 2. Entonces, ¿cuánto tiene que valer A1 y A2 para que esto sea 0? Entonces, se puede rápidamente decir, ah, ya, A1 tiene que ser igual a A2. ¿Qué quiere decir? Que para estos modos, que están por aquí, los dos átomos, los dos tipos de átomos, los cloros y los sodios, vibran igualitos. O sea, el A1, el sodio y el cloro, los dos vibran igualitos, los dos van en la misma dirección. A1 igual a A2. La amplitud de ambos es la misma. La amplitud de ambos modos es la misma, A1 es igual a A2. Es diferente de cuando este omega toma este valor que está acá. Todo este valor ahora omega 0. Este omega es omega 0 igual a todo esto que está aquí, ¿cierto? O esto que está acá, que es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Cuando reemplazo en esta ecuación, cuando en esta ecuación reemplazo este omega, entonces voy a llegar a la conclusión de que se va a cumplir que M1 A1 más M2 A2 igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que uno es el negativo del otro. Es decir, uno está vibrando en una dirección y el otro va a vibrar en el sentido contrario. Esa es la gran diferencia entre los modos acústicos y los modos ópticos. Entonces, estos vibran como dipolitos. De hecho, uno es cloro, tiene carga negativa, el otro es sodio, tiene carga positiva. Son iones en este caso, ¿cierto? Entonces, estos iones, de acuerdo a la matemática que hemos desarrollado, sencilla matemática, entonces, ¿qué va a pasar? Vibran desfasados 180 grados. M1, cloro, M2, sodio, vibran en fases opuestas. Mientras uno va para la derecha, el otro va para la izquierda. Cuando uno lo regresa, van en sentido contrario. Oscilando como dipolitos, oscilando como dipolos eléctricos. Todos saben que los dipolos eléctricos oscilantes, emiten y absorben radiación, ¿cierto? Emiten y absorben radiación. En este caso, emiten una radiación
de frecuencia baja, en el infrarrojo, ¿no? Pero aunque sea en el infrarrojo, se le puede decir luz. Entonces, son modos ópticos. Por eso se le llama modos ópticos, porque emiten radiación electromagnética. Los cristales vibran, ¿no? Mecánicamente, los átomos vibran mecánicamente, pero emiten luz. Eso es electromagnético, ¿no? Entonces son modos ópticos. Y los otros vibran en el mismo sentido y no hay ningún problema, no hay ningún fenómeno electromagnético ahí. Se llaman simplemente modos acústicos porque se propagan a la velocidad del sonido. Ahí nos quedamos por hoy día. ¿Qué nos queda? Ver los modos en 3 dimensiones y también hablar un poquito de cómo experimentalmente comprobamos estas formas. En la próxima clase vamos a decir, este esquema es importante. Las relaciones de dispersión, voy a terminar haciéndoles énfasis en las relaciones de dispersión que hemos visto hoy día. Para un cristal unidimensional monoatómico, esta es la relación de dispersión. Esto es lo que tienen que recordar siempre. ¿Cómo vibra un cristal unidimensional monoatómico? Esta es la relación de dispersión. Un cristal unidimensional diatómico. Esta es la relación de dispersión para el cristal unidimensional diatómico. Y en la próxima clase, sin mucho detalle, vamos a explicar que los cristales tridimensionales monoatómicos vibran más o menos así, con para cada Q, 3 valores de frecuencia. Algo que ya hemos mencionado, ¿no? Los tridimensionales, para cada Q le corresponden 3 frecuencias, pero eso es para los monoatómicos. Y para los diatómicos vamos a decir 6 frecuencias. Cada Q va a ser 6 modos de vibración. 3 modos ópticos y 2 modos acústicos. ¿Está bien? Eso es entonces un tema de la próxima clase. Y una vez que hemos comprendido esto, vamos a hablar entonces de cómo experimentalmente se pueden obtener estas curvas. Y esos experimentos tienen que ver con algo que se llama relaciones de dispersión. Este es el título. Dispersión inelástica de neutrones, ¿no? Tengo un cristal, le mando un chorro de neutrones, los neutrones se van a ir por allá, y depende de las direcciones en las cuales van a irse los neutrones, yo puedo decir cómo van a vibrar los átomos dentro del cristal. Lo dejamos ahí hasta el miércoles, y el miércoles definimos entonces la fecha del examen parcial. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿No? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Ya. ¿Puede volver a la gráfica de el caso diatómico y cuando hace las masas iguales? Claro, ese. Ujú, sí, una pregunta, o sea, usted dice que cuando son iguales, a ver, esto viene más o menos así. Cuando las masas son... claro, o sea, esta parte de acá, exacto, pero acá está pi sobre A. Ujú. Acá Pero está. el problema no es que en el gráfico anterior no hay esto, o sea, no Sí, sí. se tiene esta parte. Claro, lo que pasa es, a ver, ¿ah? No, sí hay, pero se transforma en esto. En realidad no es hasta acá. Tú no lo has dibujado bien. Esto se prolonga hasta acá, va a quedar. Esta parte viene más acá. Ujú. Acá también, ¿no? Hasta aquí es. O sea, aquí está el punto pi sobre A. ¿Te acuerdas de que aquí la derivada igual a 0? ¿Entiendes? O sea, me estoy refiriendo a este. Aquí termina. O sea, Sí, pero yo me refiero a que, por ejemplo, aquí, que es pi sobre 2a, no hay esta parte, ¿no? es por la escala, ¿no? Ya, sí, tienes razón. Los dibujos, acá. Acá se le ha forzado a llegar, ¿cierto? Al pi sobre 2a. Ya, pero, a ver. Sí, para este caso sí, ¿no?
o sea, esta parte de acá que tú dices, esta parte que tú dices, acá media curvita al final, acá ya no se ve, en el verde. Este todavía tenemos, es casi una recta también, ¿no? O sea, concuerda perfectamente con lo que está acá. La recta pasa, acá está pi sobre A, perdón, pi sobre 2A, está por aquí, y llega en forma recta casi, ¿no? Ahí está. Eso es lo que hay que agregar en este caso. Tú lo dibujabas, yo no manejo esa herramienta que tú manejas. ¿De acuerdo? Todos están viendo, ¿no? O sea, esta parte de acá vendría a ser, ese punto que él ha hecho ahí, vendría a ser este punto que está por acá. No, perdón, este de acá, ¿no? Lo que él señaló ahí con su plumón verde es en realidad este punto, ¿no? Y este punto. Y lo que le estamos haciendo es agregar este de aquí a este de acá. Ok. Espero que haya quedado claro. Nos vemos pasado mañana, miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ya.